El sol ardía en el cielo de Tucson, Arizona, derramando un calor sofocante sobre el bullicioso mercado al aire libre. Los puestos de madera crujían bajo el peso de mangos maduros, artesanías tejidas a mano y el aroma embriagador de tamales recién salidos del comal. El aire vibraba con las risas de los niños, el regateo de los vendedores y el rasgueo lejano de una guitarra tocando corridos. Lucía Ramírez, de 55 años, caminaba lentamente entre la multitud, sus ojos oscuros escudriñando cada rostro, cada gesto, como si el tiempo no hubiera pasado. Su cabello, salpicado de hebras grises, estaba recogido en un moño apretado, y su vestido azul sencillo contrastaba con el colgante de turquesa en su cuello, un recuerdo de su hija perdida, Carmen. Hoy, como cada fin de semana desde 1990, Lucía no estaba aquí solo por las compras. Estaba buscando. Siempre buscando. Lucía se detuvo frente a un puesto de flores, sus manos temblando ligeramente mientras seleccionaba un ramo de claveles rojos. «Esto es para ti, señora Gómez», murmuró, pensando en su vecina enferma, a quien planeaba visitar más tarde. Era típico de Lucía, incluso con el corazón hecho pedazos, encontraba formas de cuidar a los demás. Mientras pagaba al vendedor, un niño pequeño, de no más de 5 años, tropezó a su lado, dejando caer una pelota de goma que rodó hasta sus pies. Lucía se agachó con agilidad, sonriendo mientras se la devolvía. «Cuidado, pequeño, o te vas a ganar un chichón», dijo con calidez, su voz cargada de esa ternura que solo una madre conoce. El niño rió, mostrando un diente faltante, y corrió hacia su madre, quien agradeció a Lucía con un gesto desde lejos. Pero entonces, como si el universo hubiera decidido sacudirla, todo cambió. Mientras se levantaba, ajustándose la cesta al hombro, su mirada se desvió hacia un puesto al otro lado del mercado. Era un tenderete desordenado, un caos de trastos viejos, lámparas oxidadas con cables expuestos, libros polvorientos con cubiertas descoloridas y una bandeja de joyas deslucidas que parecían gritar historias olvidadas. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera, como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de él, fue un pequeño colgante de turquesa en forma de corazón, idéntico al que llevaba puesto. Lo había hecho ella misma para Carmen en su 10º cumpleaños, grabando las iniciales CR en la parte trasera con un cuchillo de cocina. «¿Cómo?», susurró, su respiración entrecortada, sus piernas moviéndose antes de que su mente pudiera procesarlo. Se abrió paso entre la multitud, ignorando los codazos y las quejas de los compradores. El vendedor, un hombre blanco de unos 60 años con una barba desaliñada y una camiseta manchada de sudor, la miró con desinterés, mascando un palillo. «¿Quiere algo, señora?», preguntó, rascándose la nuca con una mano llena de mugre. Lucía señaló el colgante, su voz temblorosa pero firme. «¿Ese collar, de dónde lo sacó?». El hombre se encogió de hombros, como si la pregunta fuera una molestia. «Lo compré en un lote de cosas viejas hace un par de meses». «¿Lo quiere?». «Son $20». Lucía sintió una oleada de furia subir por su pecho. $20 por la única pista de su hija, perdida hace 25 años. «No lo entiende», dijo, su tono endureciéndose, con un filo de sarcasmo que no pudo contener. «Ese collar es de mi hija. Desapareció en 1990. ¿Cree que voy a pagar por el corazón de mi niña como si fuera una baratija?». El vendedor frunció el ceño, su actitud cambiando de indiferencia a hostilidad. «Mire, señora, no me venga con historias tristes. Si no va a comprar, no me haga perder el tiempo». La gente comenzó a girarse, atraída por la tensión que crecía como una tormenta. Una mujer joven, con un delantal de un puesto de tacos cercano, se acercó, limpiándose las manos en un trapo. «¿Todo bien, señora Ramírez?», preguntó, reconociendo a Lucía de la comunidad. Lucía negó con la cabeza, sus ojos fijos en el colgante. «No, mija. Nada está bien». Su voz tembló, pero había una fuerza en ella, una determinación que venía de años de dolor y esperanza rota. El vendedor, ahora nervioso por las miradas de la multitud, intentó quitar el colgante de la vista, escondiéndolo bajo un paño sucio. Pero Lucía fue más rápida. Con un movimiento ágil, lo agarró, girándolo para ver la parte trasera.
Allí estaban, claras como el día bajo la luz del sol, Cr. Su aliento se cortó, y por un momento, el mercado desapareció. Solo estaban ella, el colgante y el eco de la risa de Carmen. Esto es de mi Carmen, dijo, su voz quebrándose, las lágrimas amenazando con desbordarse. El vendedor se puso rojo, avanzando hacia ella. Devuélvamelo. Eso es mío, gritó, atrayendo aún más atención. Pero Lucía no se movió, su mirada desafiante, como una leona protegiendo a su cría. No hasta que me diga de dónde lo sacó. La multitud creció, susurros llenando el aire como un zumbido. Alguien mencionó llamar a la policía, otro sugirió que el vendedor estaba escondiendo algo. Una mujer mayor, con un chal colorido, se abrió paso. Lucía, ¿qué pasa? ¿Es de tu niña? Lucía asintió, apretando el colgante contra su pecho. Es suyo, Rosa. Lo hice para ella. Rosa, una amiga de la iglesia, puso una mano en su hombro. No sueltes eso, mija. Vamos a llegar al fondo de esto. Pero el vendedor no cedía, su voz ahora un gruñido. Esto es un robo. Guardia. Un guardia de seguridad del mercado, un hombre fornido con una placa brillante, se acercó, su expresión severa. Señora, devuelva el artículo y explíquese, dijo, cruzando los brazos. Lucía alzó la barbilla, su sarcasmo cortante como un cuchillo. Oh, claro, ¿por qué agarrar el collar de mi hija desaparecida me hace la mala de la película, verdad? La multitud murmuró, algunos asintiendo en apoyo, otros grabando con sus teléfonos. El guardia dudó, claramente incómodo con la situación. Lucía no retrocedió, su voz resonando con años de dolor. Mi hija, Carmen Ramírez, desapareció hace 25 años. Este colgante es la única pista que tengo. Si cree que voy a soltarlo, está muy equivocado. El mercado parecía contener el aliento, esperando el próximo movimiento. Acabamos de empezar esta historia, pero créeme, se pone aún más intensa. Quédate para descubrir qué pasa cuando Lucía enfrenta una verdad que podría cambiarlo todo. El mercado de Chusan zambaba con una tensión tan densa que parecía que el aire podía cortarse con un cuchillo. Lucía Ramírez, con el colgante de turquesa de su hija apretado en la mano, enfrentaba al vendedor, cuya cara enrojecida estaba retorcida de furia. Ladrona. Deme eso ahora. Gritó, señalando su mano de Lucía como si estuviera robando el oro de Fort Knox. La multitud, un mosaico de rostros curiosos, se arremolinaba a su alrededor, algunos murmurando en apoyo a Lucía, otros chismorreando con sus teléfonos en la mano, listos para capturar el drama. Rosa, la amiga de la iglesia de Lucía, con su chal colorido ondeando como una bandera, se acercó más. Lucía, no sueltes eso, mija. Esto no es más que un sinvergüenza con algo que ocultar, dijo, su voz cargada de indignación. El vendedor, ahora acorralado por las miradas, llamó al guardia de seguridad con un gesto frenético. El guardia, un hombre corpulento con una placa que brillaba bajo el sol, se avanzó con una expresión severa. Señora, devuelva el artículo y explíquese, ordenó, cruzando los brazos como si estuviera lidiando con una delincuente común. Lucía alzó la barbilla, su sarcasmo afilado cortando el aire. Oh, claro, ¿por qué agarrar el collar de mi hija desaparecida me hace la villana de esta telenovela, verdad? Dijo, su voz resonando con una mezcla de años de dolor y una furia que hervía lentamente. La multitud murmuró, algunos asintiendo, otros grabando, mientras el guardia parpadeaba, claramente desconcertado por su intensidad. Lucía no retrocedió, sosteniendo el colgante en alto para que todos vieran las iniciales CR. Mi hija, Carmen Ramírez, tenía 10 años cuando desapareció en 1990. Yo hice este colgante. ¿Entienden? Es mío. Su voz se quebró, pero había una fuerza en ella, una determinación que hizo que incluso el vendedor dudara. Rosa se giró hacia el guardia. ¿No ves que está diciendo la verdad? Esto es de su niña. Pero el vendedor, ahora sudando como si el sol lo estuviera asando, se recuperó. No sé nada de ninguna niña. Ese colgante es mercancía, y ella lo robó. Gritó,
avanzando hacia Lucía como si fuera a arrancárselo. Antes de que pudiera tocarla, una mujer joven con un delantal manchado de salsa, la misma que antes había preguntado si todo estaba bien, se interpuso. Oye, cálmate, viejo. Nadie te está robando nada. Deja que la señora explique, dijo, cruzando los brazos con una mirada que decía que no toleraría tonterías. La multitud aplaudió, y el vendedor retrocedió, murmurando maldiciones. Lucía, agradecida pero aún temblando, se volvió hacia el guardia. Necesito saber de dónde vino esto. Mi hija desapareció a 3 calles de aquí. Alguien sabe algo, y no me voy hasta que lo descubra. El guardia, ahora bajo presión, suspiró y sacó su radio. Voy a llamar a la policía. Que ellos manejen esto. Lucía asintió, aunque su estómago se retorció. La policía no había hecho mucho en 1990, cuando Carmen desapareció. Habían dicho que probablemente se había escapado, ignorando las súplicas de Lucía de que su niña nunca dejaría su hogar. Pero ahora, con el colgante en la mano, sentía una chispa de esperanza, aunque mezclado con miedo. ¿Y si esto era una pista falsa? ¿Y si estaba abriendo una herida que nunca sanaría? Mientras esperaban, Rosa llevó a Lucía a un banco cercano, ofreciéndole un vaso de agua que alguien de la multitud había traído. Respira, mija. Vamos a encontrar respuestas, dijo Rosa, apretando su mano. Pero Lucía no podía relajarse. Sus ojos seguían fijos en el vendedor, quien ahora hablaba en voz baja con un hombre mayor que había aparecido desde un puesto vecino. El hombre, con una gorra descolorida y una cicatriz en la mejilla, parecía nervioso, lanzando miradas furtivas a Lucía. ¿Quién es ese?, murmuró Lucía, su instinto maternal disparándose. Rosa frunció el ceño. No lo sé, pero no me gusta su cara. Parece que tiene algo que esconder. Minutos después, un patrullero de la policía de Tucson llegó, un oficial joven con una libreta en la mano. Señora Ramírez, ¿puede explicarme qué pasa?, preguntó, su tono profesional pero cansado. Lucía repitió la historia, sosteniendo el colgante como si fuera su lifeline. Este es de mi hija, Carmen. Desapareció hace 25 años. Necesito saber de dónde vino. El oficial examinó el colgante, luego miró al vendedor. ¿De dónde sacó esto? El vendedor, ahora más calmado pero aún evasivo, se encogió de hombros. Lo compré a un tipo en un mercado en Nogales hace un mes. No sé nada más. Lucía sintió una punzada de frustración. ¿Un tipo? ¿Eso es todo? ¿Mi hija podría estar viva, y usted no sabe nada? Su voz se alzó, cargada de un dolor que hizo que el oficial se moviera incómodo. El oficial tomó el colgante, colocándolo en una bolsa de evidencia. Lo llevaremos a la comisaría para investigar. Necesitaremos su declaración, señora Ramírez. Lucía asintió, pero su mirada se desvió hacia el hombre de la cicatriz, quien ahora se alejaba rápidamente entre la multitud. Ese hombre, dijo, señalándolo. Estaba hablando con el vendedor. ¿Sabe algo? El oficial frunció el ceño, pero antes de que pudiera actuar, el hombre desapareció en un callejón. Lucía sintió una oleada de pánico. No lo dejen ir, exclamó, pero el oficial levantó una mano. Cálmese, señora. Lo encontraremos. Por ahora, venga con nosotros. Mientras seguían al oficial hacia el patrullero, Lucía apretó la mano de Rosa, su mente corriendo. El colgante era real, las iniciales eran reales. Pero la forma en que el vendedor y ese hombre actuaban le decía que había más en esta historia. ¿Y si Carmen está cerca?, susurró, más para sí misma que para Rosa. Su amiga la miró con ojos llenos de compasión. Si está ahí fuera, la encontraremos, Lucía. No está sola. Pero mientras subían al patrullero, Lucía no podía quitarse la imagen del hombre de la cicatriz de la cabeza. Había algo familiar en él, algo que tiraba de un recuerdo enterrado en lo más profundo de su pasado. Estamos al borde de algo grande. Lo que viene a continuación te dejará sin aliento. No te pierdas cómo Lucía descubre una verdad que lo cambia todo.
La comisaría de Tucson era un edificio cuadrado de ladrillo, con ventanas polvorientas que apenas dejaban pasar la luz del atardecer. El aire olía a café rancio y papel viejo, y el zumbido de un ventilador de techo llenaba el silencio. Lucía Ramírez estaba sentada en una silla de plástico duro en una pequeña sala de entrevistas, sus manos apretadas en el regazo, el colgante de turquesa ahora en una bolsa de evidencias sobre la mesa frente a ella. Rosa, su amiga inseparable, estaba a su lado, murmurando oraciones en voz baja mientras retorcía un rosario entre sus dedos. Lucía intentaba mantener la calma, pero su mente era un torbellino. El hombre de la cicatriz, el vendedor evasivo, el colgante de Carmen, todo apuntaba a algo más grande, algo que le helaba la sangre. El oficial Ramírez, el mismo joven que las había acompañado desde el mercado, entró con una libreta llena de garabatos. Señora Ramírez, hemos contactado al detective a cargo de casos antiguos. Está revisando el expediente de su hija, dijo, ajustándose las gafas. Lucía sintió, pero su paciencia se estaba agotando. ¿Y qué hay del hombre del mercado? El de la cicatriz. Lo vi hablando con el vendedor. No me diga que se esfumó como si nada, dijo, su voz cargada de un sarcasmo que hizo que el oficial se removiera incómodo. Estamos buscándolo, respondió él, evasivo. Pero no tenemos una identificación clara aún. Lucía resopló. Claro, ¿por qué un tipo con una cicatriz en la cara es tan difícil de encontrar en un pueblo como Tucson, verdad? Rosa puso una mano en el brazo de Lucía, un gesto para calmarla, pero Lucía no podía contener la furia que burbujeaba en su pecho. 25 años de buscar a Carmen, de noche sin dormir, de rogarle a una policía que no escuchaba, y ahora, cuando finalmente tenía una pista, todo se movía a paso de tortuga. El oficial continuó, ignorando su comentario. El vendedor nos dio el nombre del hombre que le vendió el lote de joyas, un tal Miguel Torres, de Nogales. Estamos verificando su información. Lucía frunció el ceño. ¿Miguel Torres? No conozco a nadie con ese nombre. Pero ese hombre de la cicatriz, lo juro, lo he visto antes. Antes de que el oficial pudiera responder, la puerta se abrió, y un detective de unos 50 años entró. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás, y sus ojos tenían esa mirada cansada de alguien que había visto demasiado. Soy el detective Morales, se presentó, estrechando la mano de Lucía con firmeza. Entiendo que encontró algo relacionado con la desaparición de su hija. Lucía repitió la historia, su voz temblando mientras describía el colgante y las iniciales CR. El detective escuchó en silencio, tomando notas, pero cuando Lucía mencionó al hombre de la cicatriz, sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Dijo que parecía nervioso? ¿Y que lo reconoció?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Lucía sintió, su mente esforzándose por desenterrar el recuerdo. No sé de dónde, pero su cara me dio escalofríos. Como si lo hubiera visto cerca de mi casa cuando Carmen desapareció. Morales intercambió una mirada con el oficial Ramírez, una que Lucía no pudo descifrar. Señora Ramírez, vamos a investigar esto a fondo. Pero necesito que me dé más detalles sobre 1990. ¿Alguien sospechoso en su vecindario? ¿Algún vecino que actuara extraño? Lucía cerró los ojos, transportándose a aquellos días oscuros. Había un hombre, dijo lentamente. Juan Cardona. Vivía a 2 casas de la nuestra. Siempre estaba mirando a los niños jugar, pero nunca hablaba mucho. Cuando Carmen desapareció, se mudó de repente. La policía nunca lo investigó. El detective Morales anotó el nombre, su rostro ahora más serio. Juan Cardona. Lo buscaremos. Mientras tanto, el colgante será analizado por nuestro equipo. Podría haber huellas o ADN. Lucía sintió una chispa de esperanza, pero también miedo. ¿Y si Juan Cardona era el hombre de la cicatriz? ¿Y si estaba más cerca de lo que pensaba? Antes de que pudiera preguntar más, un oficial entró corriendo, sus ojos abiertos de sorpresa. Detective, encontramos algo en el lote de joyas del vendedor. Hay una foto vieja en una de las cajas, con una niña que se parece a la descripción de Carmen Ramírez.
Lucía se puso de pie de un salto, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. ¿Una foto? Déjeme verla. Morales levantó una mano. Cálmese, señora. La estamos trayendo ahora. Pero necesito que esté preparada. Podría no ser lo que espera. Lucía apretó los puños, su sarcasmo regresando como un escudo. Oh, créame, detective, he pasado 25 años preparándome para lo peor. Nada me va a romper ahora. Rosa apretó su mano, susurrando una oración, mientras el oficial salía a buscar la foto. Minutos después, el oficial regresó con una bolsa de evidencia que contenía una fotografía descolorida. Morales la sacó con cuidado y se la mostró a Lucía. Era una imagen borrosa de una niña de unos 10 años, con trenzas y una sonrisa tímida, parada frente a un árbol de Navidad. Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Es ella», susurró, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Es mi Carmen». Pero lo que hizo que su sangre se helara fue el hombre al fondo de la foto, apenas visible, con una cicatriz en la mejilla. «¿Quién tomó esta foto?», exigió, su voz temblando de rabia. Morales negó con la cabeza. «No lo sabemos aún, pero lo averiguaremos. Esto es una pista sólida». Lucía apretó la bolsa de evidencia, su mente corriendo. La foto era reciente, tomada en un entorno que no reconocía. ¿Significaba esto que Carmen estaba viva? ¿O era solo un cruel recordatorio de lo que había perdido? Mientras Morales prometía investigar a Juan Cardona y rastrear el origen de la foto, Lucía sintió una mezcla de esperanza y pánico. Alguien había tenido a Carmen, y ese alguien estaba lo suficientemente cerca para vender sus cosas en un mercado. Cuando salieron de la sala, Lucía notó a un hombre en el pasillo de la comisaría, mirando desde lejos. No era el de la cicatriz, pero su postura, la forma en que evitaba su mirada, le dio escalofríos. «¿Quién es ese?», murmuró a Rosa, pero el hombre desapareció antes de que pudiera verlo mejor. «Estamos a un paso del clímax. Lo que ocurra a continuación lo pondrá todo patas arriba. No te pierdas a Lucía luchando por la verdad». El crepúsculo pintaba el cielo de Tucson en tonos de naranja y púrpura, pero Lucía Ramírez apenas lo notaba mientras salía de la comisaría, con Rosa a su lado. Sus pasos eran rápidos, impulsados por una mezcla de furia y esperanza que ardía en su pecho. La foto de Carmen, con esa niña sonriente que era inconfundiblemente su hija, y la figura borrosa del hombre con la cicatriz en el fondo, se grabaron en su mente como una marca al rojo vivo. El detective Morales había prometido investigar a Juan Cardona y rastrear el origen de la foto, pero Lucía no podía quedarse de brazos cruzados. 25 años esperando, Rosa, dijo, su voz cargada de un sarcasmo amargo. ¿Crees que voy a dejar que un escritorio lleno de papeles me detenga ahora? Rosa, con su rosario aún en la mano, intentó calmarla. Lucía, mija, la policía está trabajando. No hagas nada loco. Pero Lucía resopló, sus ojos brillando con determinación. Loco es dejar que el hombre que se llevó a mi niña se pasee libre porque alguien perdió un formulario en 1990. Mientras caminaban hacia el auto de Rosa, una camioneta destartalada estacionada al otro lado de la calle llamó la atención de Lucía. Dentro, apenas visible bajo la luz de una farola, estaba el hombre de la cicatriz, hablando por teléfono con gestos nerviosos. Su corazón dio un vuelco. «Rosa, míralo», susurró, señalando discretamente. «Es él». Sin pensarlo dos veces, Lucía cruzó la calle, ignorando las advertencias de Rosa. «Lucía, espera». Siseó su amiga, pero Lucía ya estaba junto a la camioneta, golpeando la ventana con el puño. El hombre, sorprendido, dejó caer el teléfono, sus ojos abriéndose al reconocerla. «Juan Cardona», exclamó Lucía, su voz resonando como un trueno. «¿Dónde está mi hija?». El hombre maldijo por lo bajo, girando la llave en el encendido, pero Lucía no se movió, bloqueando la puerta con su cuerpo. «No vas a ninguna parte hasta que hagas hablar», gruñó, su sarcasmo cortante. «Oh, qué sorpresa, el vecino que se mudó cuando Carmen desapareció ahora vende sus cosas en un mercado». ¿Coincidencia?
No lo creo. La camioneta rugió, pero antes de que Cardona pudiera acelerar, Rosa apareció con un grupo de transeúntes que habían notado el alboroto. «Alguien llame a la policía», gritó Rosa, y un joven con una camiseta de los Wildcats sacó su teléfono, marcando el 911. Cardona, ahora atrapado, apagó el motor, sus manos temblando. «No sé de qué hablas, señora», dijo, su voz tensa, pero sus ojos lo delataban, saltando de un lado a otro como un animal acorralado. Lucía se inclinó hacia la ventana, su rostro a centímetros del suyo. «Mientes. Esa foto en el mercado. Ese colgante. Todo apunta a ti. ¿Qué le hiciste a mi Carmen?». Antes de que Cardona pudiera responder, un patrullero de la policía llegó con las luces parpadeando. El detective Morales salió del vehículo, su expresión una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Señora Ramírez? ¿Qué está pasando aquí?». Lucía señaló a Cardona, su voz temblando de rabia. «Este es el hombre de la cicatriz. Juan Cardona. Estaba en el mercado, y está en la foto con mi hija». Morales se acercó a la camioneta, ordenando a Cardona que saliera con las manos en alto. Cardona obedeció a regañadientes, su rostro pálido bajo la luz de la farola. «No he hecho nada», murmuró, pero Morales no estaba convencido. «Lo llevaremos a la comisaría. Vamos a revisar su historia». Mientras esposaban a Cardona, Lucía notó algo en el asiento trasero de la camioneta, una caja de cartón llena de objetos personales, incluyendo una muñeca de trapo que reconoció al instante. Era la muñeca favorita de Carmen, con un vestido rojo cosido por la propia Lucía. «Eso es de mi hija», exclamó, abalanzándose hacia la camioneta, pero Morales la detuvo. «Señora, déjenos manejar esto. Todo será registrado como evidencia». Lucía retrocedió, su respiración agitada, pero su mente estaba en llamas. La muñeca, el colgante, la foto, todo apuntaba a que Carmen había estado cerca, quizás incluso viva. Pero la forma en que Cardona evitaba su mirada le decía que no iba a confesar fácilmente. En la comisaría, Lucía y Rosa observaban desde una sala de espera mientras Morales interrogaba a Cardona detrás de un cristal unidireccional. Lucía no podía escuchar, pero la postura tensa de Cardona y los gestos frustrados de Morales le decían que algo estaba sucediendo. Rosa apretó su mano. «Ten fe, Lucía. Estamos cerca». Pero Lucía no podía relajarse. Cada segundo que pasaba era una tortura, un recordatorio de los años que había perdido. Cuando Morales finalmente salió, su rostro era sombrío. «Cardona admite que vendió el lote de joyas al vendedor del mercado, pero dice que lo encontró en un almacén abandonado en Nogales. Niega saber nada de Carmen». Lucía sintió una oleada de furia. «¿Un almacén abandonado? ¿Eso es todo? Ese hombre miente». Morales levantó una mano. «Estamos revisando el almacén ahora. Envié a un equipo. Pero hay algo más. Encontramos un recibo en su camioneta, de una subasta en Nogales hace 2 meses. El lote incluía objetos de una mujer que vivía allí, una mujer que podría encajar con la descripción de Carmen». Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Está viva?», susurró, apenas capaz de formar las palabras. Morales dudó. «No lo sabemos aún. Pero vamos a seguir esta pista». Mientras Lucía procesaba las palabras del detective, un oficial entró corriendo, sosteniendo una carpeta. «Detective, encontramos algo en el almacén». Un diario, con iniciales, CR, en la portada. Lucía se puso de pie, su corazón latiendo desbocado. «¿Un diario? Déjeme verlo». Morales negó con la cabeza. «Necesitamos analizarlo primero, pero le prometo que la mantendremos informada». Lucía apretó los puños, su sarcasmo regresando como un arma. «Oh, genial, otro pedazo de mi hija atrapado en su burocracia. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para saber si está viva?». Morales no respondió, pero su mirada era comprensiva. Mientras salían de la sala, Lucía vio a Cardona siendo llevado a una celda, sus ojos encontrándose con los de ella por un breve segundo. Había algo en esa mirada, miedo,
culpa, quizás arrepentimiento, que la hizo estremecerse. Sabía que él era la clave, pero también sabía que no hablaría sin presión. Y luego, justo cuando estaban a punto de salir de la comisaría, un grito resonó desde el pasillo. Una mujer joven, con cabello largo y oscuro, irrumpió en la recepción, luchando contra dos oficiales que intentaban detenerla. «Déjenme. Necesito hablar con alguien sobre mi madre», gritó, su voz llena de desesperación. Lucía se congeló, su mirada fija en la mujer. Había algo en sus ojos, en la forma en que se movía, que era dolorosamente familiar. Esto es la cúspide. Lo que pasa ahora cambiará todo para siempre. No te pierdas la verdad que Lucía está a punto de descubrir. La recepción de la comisaría de Tucson era un caos apenas contenido. La mujer joven que había irrumpido gritando seguía forcejeando con los oficiales, su cabello largo y oscuro cayendo en mechones desordenados sobre su rostro. «Déjenme. Necesito hablar con alguien sobre mi madre», repetía, su voz quebrándose con una mezcla de pánico y determinación. Lucía Ramírez, parada junto a Rosa en el umbral, sintió que el mundo se detenía. Había algo en los ojos de la mujer, un verde intenso con motas doradas, que era como mirar un espejo del pasado. Eran los ojos de Carmen. «Dios mío», susurró Lucía, sus piernas temblando mientras daba un paso adelante, ignorando la mano de Rosa que intentaba detenerla. «¿Quién eres?», preguntó Lucía, su voz apenas audible sobre el bullicio. La mujer se giró, sus ojos encontrándose con los de Lucía, y por un momento, el tiempo pareció colapsar. Los oficiales, sintiendo la intensidad del momento, aflojaron su agarre. La mujer, de unos 35 años, con piel morena y una cicatriz apenas visible en la ceja, se quedó inmóvil. «Mamá», susurró, su voz temblando como si estuviera probando la palabra por primera vez en décadas. Lucía sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Carmen», dijo, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras se lanzaba hacia ella, envolviéndola en un abrazo que llevaba 25 años esperando. La sala pareció desvanecerse, el ruido de los oficiales, los murmullos de Rosa, todo se disolvió en el calor del abrazo. Carmen, ahora una mujer adulta, sollozaba contra el hombro de Lucía, sus manos aferrándose a su vestido como si temiera que desapareciera. «Pensé que estabas muerta», dijo Carmen, su voz entrecortada. «Él me dijo que no tenía familia, que nadie me buscaba». Lucía retrocedió lo suficiente para mirar su rostro, trazando las líneas de su mejilla con dedos temblorosos. «Nunca dejé de buscarte, mija. Ni un solo día». Su sarcasmo, siempre un escudo, se deslizó por un momento. «Y mira, hasta tuve que pelear con un vendedor de pacotilla para encontrarte». El detective Morales, que había observado la escena desde la puerta, se acercó con una expresión de alivio mezclado con urgencia. «Señora Ramírez, esta es, su hija». Lucía asintió, sin soltar la mano de Carmen. «Es ella. Mi Carmen». Morales señaló a Carmen. Se presentó como Elena Torres. Dice que escapó de una casa en Nogales hace 2 semanas, después de años de estar retenida. Lucía sintió una oleada de furia. ¿Retenida? ¿Por quién? Carmen, ahora Elena, bajó la mirada, su voz temblorosa. Juan Cardona. Me llevó cuando tenía 10 años. Me dijo que eras una mala madre, que me había salvado. Lucía apretó los dientes, su sarcasmo regresando como un arma. Oh, qué héroe, secuestrar a una niña y vender sus cosas como si fuera basura. ¿Dónde está ese desgraciado ahora? Morales señaló el pasillo donde Cardona estaba detenido. Está hablando. Después de que encontramos el diario en el almacén, empezó a desmoronarse. Admite que te llevó, Carmen, pero dice que actuó bajo las órdenes de alguien más. Carmen frunció el ceño, su voz endureciéndose. Siempre hablaba de un jefe, en Nogales, alguien que manejaba todo. Nunca lo conocí, pero Cardona le tenía miedo. Rosa, que había estado llorando en silencio, se acercó, abrazando a Carmen. Gracias a Dios, mija. Estás en casa. Pero Lucía no podía relajarse.
La mención de un jefe le heló la sangre. ¿Qué más sabes, Carmen? Preguntó, su voz firme a pesar del torbellino en su interior. Carmen respiró hondo, sus ojos llenos de dolor. Me mantuvo en una casa en Nogales, moviéndome entre lugares. Me hacía llamarlo, tío, pero nunca me dejó ir a la escuela ni hablar con nadie. Hace 2 semanas, vi una oportunidad y escapé. Fui a la policía, pero no me creyeron hasta que mencioné el colgante. Alguien en Nogales habló de un mercado en Tucson. Morales tomó notas, su expresión grave. Estamos investigando la red de Cardona. El diario que encontramos tiene nombres, fechas, lugares. Podría llevarnos a otros niños que fueron tomados. Lucía sintió una punzada de horror. ¿Otros niños? Carmen asintió, su voz quebrándose. Había más. Los veía a veces, pero nunca por mucho tiempo. Lucía apretó la mano de su hija, su determinación endureciéndose. No descansaré hasta que todos esos niños estén en casa. Cardona y su jefe van a pagar. La comisaría se convirtió en un torbellino de actividad. Los oficiales llevaron a Carmen a una sala para tomar su declaración, mientras Lucía y Rosa esperaban en la recepción, rodeadas por vecinos que habían llegado tras correrse la voz. La comunidad de Tucson, unida por años de apoyo a Lucía, llenó el lugar con abrazos, lágrimas y bandejas de comida casera. Lucía, agotada pero incapaz de apartar los ojos de la puerta donde estaba Carmen, se permitió un momento de alivio. Mira esto, Rosa, dijo, con un toque de humor amargo. 25 años de dolor, y ahora tengo que lidiar con un bufete improvisado en una comisaría. Horas después, Morales regresó con noticias. Cardona dio un nombre, Víctor Salazar, un comerciante en Nogales con conexiones en varios estados. Estamos coordinando con las autoridades mexicanas para localizarlo. Lucía sintió, su mirada fija en Carmen, que ahora hablaba con un trabajador social. No me importa cuánto tiempo tome, dijo, su voz firme. Ese hombre no va a dormir tranquilo mientras yo respire. Carmen, al escuchar su voz, se acercó, sentándose junto a ella. Mamá, lo siento por todo, susurró. Lucía negó con la cabeza, abrazándola. Tú no tienes nada de qué disculparte, mija. Eres mi milagro. Mientras el sol se ponía, pintando la comisaría con un resplandor dorado, Lucía miró a su hija, ahora una mujer fuerte a pesar de todo lo que había soportado. El camino por delante sería difícil, Carmen necesitaría tiempo para sanar, y la familia tendría que reconstruirse, pero por primera vez en 25 años, Lucía sintió que podía respirar. El colgante, la foto, el diario, todo había comenzado con un mercado, un acto de bondad, y una madre que nunca se rindió.